¿Pueden las computadoras portátiles con Windows mantenerse al día con Mac o no? Dios mío, las computadoras portátiles con Windows dieron un grito de alegría. Aquí están 3 de las mejores computadoras portátiles delgadas y livianas de 13 pulgadas. 2 de Windows y 1 obviamente de Apple. Ellos son los que lideran la carrera en términos de delgadez y ligereza. Pero los resultados podrían sorprenderte. ¿Por qué? ¿Cuál de estos es la mejor inversión? Tú lo descubrirás. Entonces, si está buscando la mejor computadora portátil delgada y liviana de 13 pulgadas, esta es la mejor comparación de computadoras portátiles de 13 pulgadas. Amazon Música Ilimitada. Te daré las mejores noticias desde el principio. Si se registra para la prueba gratuita de Amazon Music a través de los enlaces en la descripción a continuación, no solo obtendrá un mes de prueba gratuita. No 2, ni 3, sino 4 meses de prueba gratuita de Amazon Music. Esto es solo por tiempo limitado, así que actúe rápido a través de los enlaces en la descripción a continuación. Amazon Music tiene más de 100 millones de canciones y podcasts. Así que lo que sea que estés buscando, lo tienen. Escuche en cualquier lugar, en línea y sin conexión, sin publicidad. Ahora también puedes usar tus dispositivos Alexa para ordenar por voz. Pídele a Alexa que reproduzca cualquier canción o podcast que desees. Nos resulta especialmente conveniente a la hora de cocinar en la cocina. Regístrese para la prueba gratuita ahora mismo a través de los enlaces a continuación y obtenga 4 meses gratis. Solo por tiempo limitado, así que actúa rápido. Primero, el aspecto fino y ligero. ¿Qué tan pesados son? Entonces tengo mi balanza aquí. Ponerse el MacBook. 123,5. Este es el Asus ZenBook S OLED. Y cuando ponemos ese ahí arriba. 1052,5. Y este es HP Dragonfly G4 OLED. 1155. Como puede ver, la MacBook es en realidad la más pesada en esta comparación y la Asus ZenBook S de 13 pulgadas es la más liviana. Curiosamente, lo que quiero decir es que HP en realidad anuncia que este portátil pesa menos de 1 kilo. Entonces 156 gramos menos de lo que he medido aquí. Quizás sea algún otro modelo, pero no todos los modelos pesan menos de 1 kg. Y eso es lo mismo con el Asus ZenBook S de aquí. Entonces, si pones las computadoras portátiles en tu mano, el ZenBook S realmente se siente más delgado. Es tan delgado y liviano de sostener. Es absolutamente increíble. Muy resistente también. La MacBook es un poco más gruesa, pero sigue siendo muy delgada. Si los pones sobre la mesa real, el ZenBook sigue siendo un poco más alto solo por los pies en la parte trasera. Son un poco más altos que en MacBook. Pero en términos de sujeción del portátil, es más delgado que el MacBook. Ahora, una de las primeras cosas que veremos es Cinebench R24. Entonces aquí podemos hacer pruebas comparativas de CPU y GPU. Ahora, lo interesante es que, si nos fijamos en las computadoras portátiles con Windows, el punto de referencia de la GPU en realidad está atenuado porque la iGPU Intel o los gráficos Zen no son compatibles con Redshift, pero el M2 sí. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer eso primero. Y veamos cuánto gana el M2. Puedes ver aquí que el Metal M1 tiene 1260. Así que veamos cuánto mejor es el M2. Como puedes ver, nuestro Apple M2 está utilizado en un 96%. Entonces, toda la GPU se está utilizando en este momento. Ahora, en términos de portátiles con Windows, lo interesante es que este ZenBook S es el más alto desde el suelo porque tiene un mecanismo inteligente con sus bisagras. Cuando sacas la pantalla, empuja la parte inferior de la computadora portátil hacia arriba, lo que realmente te brinda la mejor experiencia de escritura. El mejor ángulo de escritura de estos 3. Y también deja entrar más aire por debajo. Entonces sale así. Entonces, mirando las pruebas de GPU aquí, la MacBook Air tiene un máximo de aproximadamente 47 grados. Y pueden ver cómo está justo ahí en el medio, donde se encuentra cálido alrededor de 46-45 grados. Pero el resto de la computadora portátil es muy bueno. El HP aquí es de aproximadamente 44 y ni siquiera genera nada. Recién está abriendo Cinebench. Y Asus tiene 40 grados. Muy genial. Ahora, 1520 puntos. Es una mejora bastante buena con respecto al M1, lo cual es muy bueno. Pero ahora echemos un vistazo al rendimiento multinúcleo de todos estos dispositivos. Ahora, tenga en cuenta que todas las computadoras portátiles con Windows se han puesto en modo de máximo rendimiento. Ahora bien, lo único es que las computadoras portátiles con Windows obtienen un poco más de rendimiento cuando conectas el cargador.
porque permite aún más potencia a la CPU cuando haces eso. Pero para MacBook, eso no cambia nada, ya sea que lo conectes o no. Para que lo sepas, hay un poco más de energía extra sobre la mesa cuando conectas estas computadoras portátiles. Ahora aquí puedes ver cómo la computadora portátil HP sopla aire caliente hacia la pantalla. Y puedes ver que la pantalla se está calentando bastante allí. Y luego, en el medio, el punto máximo es 45. Y luego, en Asus ZenBook, es alrededor de 47. Allí también hace bastante calor. Y luego la MacBook tiene 49. En realidad es el más cálido. Ahora, otra cosa interesante es que cuando miramos el uso de la CPU en Mac, aquí se utilizan casi al 100% todos los núcleos. Podemos ver un bloque dando vueltas por allí. En las computadoras portátiles con Windows, podemos ver dos bloques dando vueltas. Tanto HP como Asus tienen en realidad la misma CPU, que es el núcleo i7355U. Entonces, si abrimos esto, también podremos ver los 10 núcleos en uso. Los núcleos E no se utilizan tanto como los núcleos P, pero todos también se utilizan en algo. Ahora, si estás mirando los sensores internos de la CPU en la Mac, podemos ver que los núcleos de la CPU están funcionando a 90 grados allí. Como puede ver internamente, cuando miramos la máquina Intel aquí, la Asus está funcionando a 69 grados o el núcleo máximo ha sido 72. En realidad, es un poco más frío que el MacBook. Entonces el M2 ha terminado mientras los de Windows todavía están funcionando. Voy a comenzar con el núcleo único aquí de inmediato porque no los comencé todos al mismo tiempo. Veremos cuál será la puntuación multinúcleo. Estoy absolutamente entusiasmado con estas computadoras portátiles Intel. De hecho, fui un poco más allá e hice una prueba con el Asus ZenBook conectado y obtuve la mejor puntuación que pudimos obtener para la puntuación de CPU de uno y varios núcleos. Como puede ver, mejoramos ligeramente la puntuación de un solo núcleo y la puntuación de múltiples núcleos al conectar la computadora portátil, pero aún no estamos ni cerca de lo que la MacBook puede hacer. La puntuación de un solo núcleo es entre un 16 y un 18% más lenta en el ZenBook S y alrededor de un 20% más lenta en el HP aquí. En términos de puntuación de múltiples núcleos, ya sea que esté conectado o no, es entre un 31 y un 35% más lento en comparación con estas computadoras portátiles con Windows. Tenga en cuenta que las computadoras portátiles con Windows en realidad tienen más núcleos y velocidades de reloj mucho más altas. Pero como puedes ver, eso no es todo. Ahora echemos un vistazo al punto de referencia de la CPU Geekbench 6. Ahora la prueba de la CPU está completa. Hagamos también las pruebas de GPU. Y ese es OpenCL. Ahora también estoy ejecutando Vulkan en las computadoras portátiles con Windows y Metal en Apple M2. Así que todas las partituras se han realizado aquí en todas las computadoras portátiles. Y nuevamente, el M2 está arrasando con las computadoras portátiles con Windows, HP y Asus. Entonces, si analizamos el rendimiento de un solo núcleo, el ZenBook S es aproximadamente un 5% más lento y el Dragonfly aproximadamente un 8% más lento. Y en términos de puntuación multinúcleo, el ZenBook es un 14% y el Dragonfly aproximadamente el mismo 14,2, un 14,3% más lento. Pero cuando se trata de gráficos, es cuando reciben un grito mucho mayor. En OpenCL, el ZenBook S y el Dragonfly son aproximadamente un 40% más lentos. Pero en las puntuaciones de Metal o Vulkan, podemos ver que Asus y HP son entre un 60 y un 64% más lentos. Esa es una gran victoria para Mac. A continuación, veremos Blender. Entonces, si tenemos la oportunidad de elegir dónde vamos a hacer el renderizado, entonces en los dispositivos Intel solo podemos elegir la CPU. Pero en el Apple M2 también podemos elegir la GPU. Así que ahora los puntajes están listos y, Dios mío, Apple es mucho mejor que estas computadoras portátiles HP y Asus. Entonces, solo en la CPU, podemos ver que el ZenBook es entre un 45 y un 50% más lento. Y el Dragonfly G4 es entre un 46 y un 50% más lento que la CPU M2. Si lo cambiamos a la GPU, podemos ver que MacBook lo lleva a otro nivel y es aproximadamente un 88% más rápido en Monster Scene, un 64% más rápido en la escena HomeQ y un 139% más rápido en la escena Classroom cuando literalmente cambiamos de CPU a GPU, lo cual es algo enorme. Y esto no está disponible en las computadoras portátiles con Windows. Ahora debo mencionar que ambas computadoras portátiles con Windows tienen instalado un SSD Gen 4. El Asus ZenBook en realidad tiene un SSD de 1 TB.
El HP tiene un SSD de 500 GB y el M2 tiene un SSD de 512 GB. Tenga en cuenta que si conoce el problema entre la diferencia entre 256 y 512 en el M2, entonces la versión de 512 GB no tiene tantos problemas de rendimiento como la de 256. Ahora, cuando miramos los resultados aquí, podemos ver que la MacBook, si estas pruebas prueban exactamente las mismas cosas, entonces las SSD de la MacBook no son tan rápidas como las de Windows aquí, especialmente en Crystal Disk. Marca. Pero esto no lo dice todo. Comprobemos la prueba de velocidad del disco Blackmagic. Como puede ver, la velocidad de escritura parece ser más o menos la misma que vimos en el punto de referencia anterior. Bien, ahora ha bajado a 1100. Esto es más rápido. Se trata de unos 3,8000 a la derecha, 3,8000 a la derecha también. Y podemos ver alrededor de 3 aquí. En términos de lectura, MacBook tiene un máximo de 1300, 1700 sobre 4000 allí. Entonces, mirando el HP, leemos alrededor de 3,4 GB por segundo. El Asus tiene 3,8 y el MacBook unos 2,9, unos 3 GB por segundo. En términos de escritura, el ZenBook es de 3,8 GB por segundo. En segundo lugar, es interesante que HP en realidad no escribe tan rápido. Entonces son 3,5 y alrededor de 3,8 GB por segundo. 3,1 en la MacBook. Entonces, los SSD son mucho más rápidos en la computadora portátil con Windows y también mucho más baratos. A continuación, quiero probar la navegación. Entonces vamos a hacer la prueba del navegador Speedometer 2.0. ¿Pueden las computadoras portátiles con Windows mantenerse al día con Mac o no? Estamos usando Microsoft Edge en las computadoras portátiles con Windows y luego Safari en Mac, que debería ser el navegador más nativo. Oh, mis palabras, ¿las computadoras portátiles con Windows dieron un grito? Son 503 para el Safari, 291 para el ZenBook y 276 para el HP, lo cual es una locura. A continuación, lo que quiero probar es un experto en videos de uno de los videos que hemos hecho en el canal. Esta es la revisión del RTX 1490. Y como verás, están sucediendo muchas cosas en la línea de tiempo. Bien, finalmente tengo abierto el proyecto Premiere Pro, o al menos está abierto en la mayoría de las computadoras portátiles. Entonces el ZenBook lo abrió. El HP realmente me está escupiendo en la cara en este momento. Simplemente se retrasa. Y no sé si esto se debe a la seguridad de HP Wolf que está haciendo todo esto, pero esto no se abre. Pero lo que noto es que la línea de tiempo del MacBook es muy agradable y fluida. Y para ser honesto, incluso la línea de tiempo de Intel tampoco es tan mala. Se siente un poco más lento en comparación con la MacBook. Entonces lo que vamos a hacer es exportar. Y para nuestro ajuste preestablecido, usaremos YouTube 1080p. Lo interesante por lo que quiero hacer esta prueba es porque la iGPU Intel dentro de estos procesos en las computadoras portátiles con Windows es muy interesante porque tiene un motor de medios dual. Por lo tanto, tiene dos motores multimedia para decodificar o codificar, mientras que la MacBook solo tiene un motor multimedia y el M2 Max. Creo que a partir de ahí empiezas a tener más codificadores, pero el M2 simple tiene un solo codificador. Así que ahora puedo ver que la MacBook se estima entre aproximadamente 26 minutos y luego la computadora portátil con Windows aquí aproximadamente 1 hora y 5. También utiliza la GPU. Como puede ver, CL metálico y abierto para representar esto. Por cierto, conecté la computadora portátil con Windows para darle la mejor oportunidad de competir contra el Apple M2. Ahora, otra cosa de la que tenemos que hablar es la duración de la batería de estas computadoras portátiles, porque las computadoras portátiles con Windows tienen un procesador móvil y han anunciado una duración de batería de más de 10 horas, lo cual es absolutamente increíble. Y en realidad es cierto. Obtienes más de 10 horas de duración de la batería con estas dos computadoras portátiles. He usado ambos bastantes. Y es muy agradable verlo cuando estás escribiendo tus correos electrónicos o simplemente navegando por la web y escribiendo guiones o algo así. Simplemente tareas cotidianas simples de lo que haría en una computadora portátil. Lo que, ya sabes, haría un hombre de negocios en una computadora portátil como esta. Y viendo que quedan alrededor de 7 horas de batería cuando estás alcanzando el porcentaje máximo de batería. Es realmente lindo verlo. Y observando los resultados, la primera computadora portátil en morir fue la Dragonfly G4 a las 9 horas, 53 minutos y 40 segundos. Eso es 1080p. YouTube jugó el juego. Y no estoy seguro de que puedas verlo, pero es un poco más que eso.
La primera computadora portátil en morir fue la Dragonfly G4 a las 9 horas, 53 minutos y 40 segundos. Esa es una reproducción de YouTube de 1080p con un 50% de brillo en la pantalla. Lo interesante es que el Dragonfly G4 tiene la batería más grande con una capacidad de 68 vatios hora en comparación con el ZenBook S, que es de 63. Y el MacBook Air, que tiene la menor capacidad, 52,6 vatios hora. Pero los resultados son muy interesantes. El ZenBook S alcanzó las 10 horas y reprodujo 10 horas, 12 minutos y 18 segundos. Pero ahora el MacBook Air M2 estaba absolutamente en otro nivel. Reprodujo el vídeo de 15 horas, 2 minutos y 54 segundos. Entonces, el ZenBook S tiene una duración de batería un 32% menor y el Dragonfly tiene una duración de batería un 34% menor en términos de uso. Cargué HP y Asus aquí mientras hacía esto, pero la MacBook todavía tiene el 65% de la batería. Y hemos estado trabajando absolutamente en la GPU, la CPU y todo. Tenga en cuenta que puedo escuchar a los fanáticos de estos dos, pero la MacBook Air es completamente silenciosa. No se oye nada, pero eso es parte de la prueba de duración de la batería. En realidad, todas estas computadoras portátiles vienen con diferentes cargadores de energía. La MacBook Air viene con un cargador de 30 vatios y ambas de Windows vienen con un cargador USB-C de 60 vatios. La MacBook viene con un cargador MagSafe, pero también puedes cargar la MacBook a través de USB-C si así lo deseas. O si desea actualizar el cargador a un cargador de mayor potencia, el cable MagSafe en realidad es USB-C en la Mac. Y el otro lado. Entonces podrías usar un cargador diferente que puedes comprar en línea. Si quieres ver algunos de ellos, los dejaré vinculados en la descripción a continuación. Cargadores de 65 vatios y 100 vatios. Entonces quería saber cuánto tiempo tardan todas estas computadoras portátiles en cargarse de 0 a 100%. Tenga en cuenta que, al probar las computadoras portátiles con Windows, lo que pude ver es que van muy rápido, aproximadamente al 70%, y luego comienzan a disminuir la velocidad. Y del 99 al 100% fue el que tomó más tiempo. Entonces, entre cada porcentaje del 99 al 100 tomó más tiempo. El cargador más rápido, al 200%, fue en realidad el ZenBook S. Entonces, el ZenBook S dura más y se carga un 200% más rápido en comparación con el HP. Se carga a plena capacidad desde 0 en 2 horas, 2 minutos y 29 segundos. Curiosamente, el HP no se queda atrás. Solo unos 30 segundos después, el HP está al 100%, 2 horas, 2 minutos y 53 segundos. La MacBook, sin embargo, tarda un poco más. 2 horas, 34 minutos, 37 segundos. Así que media hora más. Entonces, si desea una computadora portátil que se cargue bastante rápido al 70%, entonces ambas computadoras portátiles con Windows en realidad se cargan mucho más rápido que la MacBook Air. Pero al mismo tiempo, el tiempo que le tomaría cargar al 70%, apuesto a que la MacBook Air durará más incluso si el porcentaje de batería es menor, durará más porque tiene una duración de batería mucho más larga, si eso tiene sentido. Ahora bien, al observar las especificaciones de estas computadoras portátiles, son mucho más similares entre sí de lo que piensas. Ahora, la CPU es M2 en la MacBook Air. El ZenBook S y el HP Dragonfly tienen la CPU i7355U. En cuanto a núcleos, el MacBook Air tiene 8 núcleos. 4 de ellos son núcleos P y 4 de ellos son núcleos E. No tiene hiperhilo. Entonces hay un hilo por núcleo, si eso tiene sentido. Pero básicamente es solo una computadora portátil de 4 núcleos con 4 núcleos de eficiencia, pero en total 8 núcleos. Ambas computadoras portátiles con Windows tienen 10 núcleos. Tienen 2 núcleos P y 8 núcleos E. Los núcleos P tienen hiperprocesamiento. Entonces tienes 2 subprocesos por núcleo. En términos de frecuencia turbo máxima, el M2 tiene una potencia de aproximadamente 3,6 GHz en comparación con los 5 GHz. ¿Qué podemos conseguir en estos portátiles con Windows? Como puede ver, la especificación de gigahercios no significa nada porque en todos los puntos de referencia, el M2 es más rápido en puntuación de 1 y varios núcleos en comparación con estos dos aquí. En términos de GPU, las computadoras portátiles con Windows tienen GPU Intel C, que tiene 96 unidades de ejecución. El Apple MacBook Air tiene una GPU M2, que tiene 8 núcleos de GPU. Entonces parece que el de Windows debería ser mucho mejor, pero en realidad no son comparables. En términos de motores multimedia, el M2 tiene 1, mientras que los de Windows tienen 2.
En cuanto a RAM, tenemos 16 GB de memoria unificada en el M2. Pero en realidad la RAM en ambas computadoras portátiles con Windows también está unificada porque la usa tanto para GPU como para CPU. Y tenemos 16 conciertos en todos ellos. Entonces todos estos tienen 16 GB. En términos de ancho de banda de memoria, dicen que el M2 tiene una potencia de unos 100 GB por segundo. Mientras que el ZenBook S funciona a 5200 MHz y el Dragonfly a 4800 MHz. Entonces, un poco de RAM más lenta en Dragonfly. Creo que 100 GB por segundo equivalen aproximadamente a 8000, 7000, 8000 MHz con DDR5. Solo tenlo en cuenta. Entonces, en términos de RAM, el M2 tiene una RAM mucho más rápida. Todos ellos cuentan con Bluetooth 5,3. Y en términos de Wi-Fi, el MacBook tiene Wi-Fi 6. Mientras que las computadoras portátiles con Windows tienen Wi-Fi 6E. Así que hay unas especificaciones un poco mejores. Cuando miramos los puertos de la computadora portátil, aquí es donde la MacBook comienza a desmoronarse ligeramente. El HP tiene un USB tipo A, tipo C y un conector para auriculares en el lado derecho, así como un bloqueo Kensington que los otros portátiles no tienen. Y luego tenemos un puerto HDMI y otro USB Type-C en el lado izquierdo. El USB Type-C es compatible con Thunderbolt 4 y USB 4 en HP. Tiene buenos puertos y, como hombre de negocios o agente de viajes, tienes todo lo que necesitas. No necesita ningún dongle adicional para conectarlo a las pantallas de presentación ni nada por el estilo. En cuanto al Asus ZenBook S, tenemos un USB Type-A y un conector para auriculares en el lado derecho, dos puertos Thunderbolt en el lado izquierdo, que son Type-C, así como un puerto HDMI. Ahora bien, aquí es donde realmente le falta al MacBook. Si necesita un HDMI, necesita un dongle. Si necesita un USB tipo A, necesita un dongle. Puedes ampliarlo con el USB Type-C, pero eso es todo. Pasando a la pantalla. Y la pantalla de estas computadoras portátiles es bastante diferente en comparación con la MacBook aquí. El M2 y los MacBooks se han anunciado como la pantalla Apple Retina y esta es una de las mejores pantallas que puedes conseguir. Y es bastante bueno. Admite hasta 10 bits. Dice hasta 1000 millones de colores. No puedo encontrar la especificación de profundidad de bits en ninguna parte. Dice visualización de hasta 10 bits. Así que no sé si esto es de 8 bits más FRC o si es una verdadera pantalla de 10 bits. No estoy seguro, pero creo que admite 10 bits. Estas computadoras portátiles con Windows pueden admitir 8 y 10 bits. Y quizás te preguntes, ¿qué quieres decir con 8 bits y 10 bits? La cuestión es que, si no tienes el portátil enchufado, las pantallas funcionarán con paneles OLED de 8 bits. Si los conecta y habilita HDR, comenzarán a funcionar a 10 bits y espacio de color HDR, pero no podrá activar HDR cuando solo esté usando la batería. Entonces, hay otra desventaja con estas, con la batería, son pantallas de 8 bits. Y cuando está conectado, es una pantalla de 10 bits, si eso tiene sentido. Pero sí creo que MacBook tiene la pantalla más débil de estas tres. Si nos fijamos en el tamaño, la MacBook tiene 13,5 pulgadas, que es aproximadamente el mismo tamaño que la HP, pero la HP tiene más espacio vertical en la pantalla en comparación con la MacBook y no tiene la estúpida muesca en el medio. Pantalla. Ahora bien, creo que este es un diseño un poco de 2021. Esto no ayuda en nada. Creo que esto debería simplemente eliminarse. No lo necesitan allí. Como puede ver, el HP en realidad tiene biseles un poco más pequeños en algunos aspectos. En los lados y en la parte inferior en comparación con la MacBook Air, todavía pueden caber como todo tipo de sensores allí arriba. Tiene una cámara web y un sensor de infrarrojos para iniciar sesión en Windows Hello con reconocimiento facial. Así que no creo que Apple tenga excusa para tener este notch ahí. Simplemente deshazte de él. No es un gran diseño. En términos de resolución, el MacBook Air tiene una pantalla de 2560 x 1664, pero tanto el ZenBook como el iPhone, los HP tienen una resolución mucho mayor. El HP tiene un panel de 3,2K, y este es un panel sin tapa, al igual que el ZenBook. El ZenBook tiene 2880 x 1800, y luego el G4 lo lleva a otro nivel, 3000 x 2000 píxeles. En términos de brillo máximo, la MacBook Air tiene una potencia de alrededor de 500 nits. Curiosamente, el ZenBook S tiene una potencia de 550 nits, que es un poco más, aunque la especificación HDR o el interior de la PC dice que puede alcanzar 617 nits en brillo máximo, al igual que el HP.
Entonces, el HP según las especificaciones dice 400, pero en brillo máximo puede ser 617. Entonces, si miro estas pantallas una al lado de la otra, entonces no estoy seguro de ti, pero la HP es una pantalla mucho más brillante en comparación con la MacBook. Entonces, las computadoras portátiles con Windows en realidad son más brillantes que la MacBook Air. También tienen tecnología OLED, que es mucho mejor que la tecnología IPS que tenemos en el MacBook Air. Cuando miras contenido en una habitación oscura, puedes ver que estos paneles OLED son absolutamente increíbles. Entonces, si te gusta disfrutar del contenido en la pantalla, estos OLED son mucho más vibrantes y mucho mejores. En términos de precisión del color, todos están en el mismo estadio. Y luego la frecuencia de actualización de la pantalla también es de 60 Hz en todos estos. Ahora, algunas de las características de usabilidad mientras aún se está renderizando, el teclado y el trackpad, porque estas son las dos cosas principales con las que interactúas con la computadora y tu contenido. En cuanto a teclados, creo que el que menos me gusta es el de HP. No me desagrada esto, pero es el clic más vacío que puedes obtener de todos estos dos. En términos de mi teclado favorito es este ZenBook S. Tiene el tipo de recorrido de escala esponjoso más suave. Y en términos de la MacBook Air, es un poco más delgada y no tan esponjosa como la del ZenBook S. Me gusta que la F1 o la fila superior de botones del MacBook Air sean teclas grandes, del mismo tamaño que el resto de teclas. Todos los paneles táctiles son muy grandes. Y como puede ver, el ZenBook S tiene probablemente uno de los paneles táctiles o trackpads más grandes, como los llama Apple aquí. En términos de experiencia con el panel táctil, la MacBook Air es definitivamente la mejor porque utiliza un clic áptico. Así que no hay un clic real, sino una especie de retroalimentación áptica cuando haces clic con el dedo. Ambas computadoras portátiles con Windows en realidad tienen paneles táctiles en una bisagra. Entonces, solo cuando vas al lado inferior de las cosas, comienza a hacer clic. No hay ningún clic en la parte superior, pero aproximadamente a 3/4 de distancia hacia abajo, comienza a hacer clic. Pero el HP tiene un clic mucho mejor que el ZenBook. El ZenBook tiene un clic muy agudo y agudo. Es muy ruidoso y te hace sentir como si estuviera roto. Y disfruto mucho más del trackpad de HP que del de Asus. Hablemos de funciones de seguridad porque Apple anuncia su seguridad como muy segura y tiene todo tipo de funciones de seguridad en su interior que puedes ver. Tienen una identificación táctil, un sensor de huellas dactilares en la parte superior para iniciar sesión y usar algunas de las contraseñas y todas estas cosas allí. Además, cada vez que descargas o intentas abrir algo en Internet, te advierte y todo tipo de cosas. Pero es solo la seguridad básica de Apple. No hay nada extra ahí. La Asus es básicamente la computadora portátil básica con Windows, ya sabes, donde tienes una seguridad mínima y viene con un software antivirus. Pero esto es solo una prueba, por lo que tienes que pagar si quieres continuar, lo cual es un poco fastidioso. Pero HP lo lleva a otro nivel. HP tiene este tipo de tecnología de seguridad HP Wolf. Y esta es en realidad una computadora portátil empresarial. Si esto es importante para usted, tiene muchas más funciones de seguridad de las que creo que ambas juntas. Prueba muchas cosas diferentes cuando lo abres, antes de abrir el PDF, cuando ejecutas programas, cuando ejecutas la configuración del navegador. Ejecuta todo a través de la seguridad y se asegura de que todas sus cosas estén seguras. Aquí también tiene un escáner de huellas digitales para iniciar sesión o, si desea usarlo en otras aplicaciones, también puede hacerlo. Es un lector de huellas digitales mucho más sutil que el Mac. La Mac tiene un mensaje muy obvio como, oh, aquí está, ya sabes, presiona el botón. Aquí hay solo otra tecla con una pequeña huella digital y también puedes tocarla o hacer clic en ella. Y luego eso se desbloqueará. El ZenBook no tiene un escáner de huellas dactilares, pero ambos portátiles con Windows tienen un escáner facial o un sensor de infrarrojos. Entonces puedes usar el inicio de sesión de Windows Hello con solo abrir la computadora portátil. Escaneará tu cara, boom, has iniciado sesión, lo cual creo que es un pequeño paso más y un poco más conveniente que el inicio de sesión con Touch It que tenemos en la MacBook Air. Ahora puede instalar software de seguridad de terceros en todos estos, pero, listo para usar, creo que HP es el mejor, MacBook en segundo lugar y ZenBook en tercer lugar. Mientras realiza la prueba aleatoria, echemos un vistazo a la calidad del altavoz porque están sucediendo algunas cosas interesantes. Y los MacBooks siempre han tenido uno de los mejores parlantes. Todo el mundo lo sabe como si hubiera oradores increíbles allí.
Pero estas computadoras portátiles con Windows en realidad se han combinado con parlantes de una marca bastante buena. HP se ha asociado con Bang y Amp, Olufsen y luego ZenBook o Asus se ha asociado con Harman y Kardon, ambas marcas de muy alta gama en términos de calidad. En términos de diseño musical, etc. Así que primero veremos el HP y solo veremos esta música de Epidemic Sound. Quiero decir, muy bueno también. Pero en este momento, estoy más impresionado con los altavoces HP que con los altavoces MacBook. Ahora el ZenBook. Definitivamente uno de los de menor calidad inmediatamente. ¿Puedes oír eso? Le falta profundidad. Aún más fuerte. Dime que no quieres irte todavía, mis ojos están de acuerdo. Es casi como si nos conociéramos por primera vez. No me importa. Se hace demasiado tarde. No lo haré. No me importa. Se hace demasiado tarde. Oh, ¿por qué no podemos? No quiero pasar ni un minuto sin ti. Sé que sientes la sensación de cuando no puedo esperar. No quiero pasar ni un minuto sin ti. Sé que sientes la sensación. Creo que este HP tiene los mejores parlantes que he escuchado en una computadora portátil de 13 pulgadas. Realmente hacen mucho ruido. De hecho, estoy bajando el volumen porque son demasiado altos. Entonces, esta es una prueba de la cámara web HP y, curiosamente, es una cámara web 4K, aunque tiene una muestra de 4K porque es solo una cámara de 5 megapíxeles. Déjame saber cómo suena y se ve esto. Esta es la cámara del MacBook Air M2 y el micrófono. Déjame saber cómo suena esto. Al mirar la imagen, están sucediendo muchas cosas. Creo que al afilar también, como sabes, no hay contraste. Hay un poco de HDR allí. Déjame saber cómo se ve, pero esto solo graba 1080p. Esta es la cámara web del Asus ZenBook SOLED de 13 pulgadas. Déjame saber cómo suena y cómo se ve. Esta parece ser solo una cámara de 1080p. Bien, la prueba de renderizado se completó tanto en el ZenBook como en el MacBook Air y lo interesante es que el MacBook obviamente ganó por bastante. 58 minutos 20 segundos frente a 1 hora 11 minutos y 20 segundos. Ahora aquí está lo interesante. La MacBook hizo todo eso mientras funcionaba con batería, mientras que la ZenBook estaba enchufada. He estado filmando esto prácticamente todo el día haciendo todas las diferentes pruebas. Absolutamente golpeando esta MacBook Air y todavía tengo un 34% de batería. Entonces, ¿cuál es el secreto de Apple? Bueno, echemos un vistazo debajo del capó para ver realmente qué está pasando. Aquí está la placa posterior del MacBook Air y lo que podemos ver aquí dentro. Básicamente, toda esta parte inferior aquí es la batería y esto es esencialmente lo que es la computadora aquí. ¿Y dónde están los fans? Así es, esta MacBook Air funciona con un cable de placa base enfriado pasivamente. Esto se aplica al trackpad y todo eso, pero esencialmente eso es todo. No hay ventiladores aquí debajo.
Volviendo a decirlo, esto es bastante interesante. Tienes estos pequeños clips aquí que deben deslizarse debajo de los tornillos y luego, básicamente, lo que quieres hacer es ir hacia aquí, empujar esto hacia abajo, empujarlo hacia adentro. Aquí vamos. Y luego haremos clic en estos a los lados. Y luego tienes que seguir los 4 tornillos. Ahora no hay razón para que lo abras porque no hay absolutamente nada que hacer para cambiar. Sí, cuando se te agote la batería, quizás puedas cambiarla. Pero realmente no hay ninguna razón para que lo abras. Echemos un vistazo debajo del ZenBook y el HP. El HP es bastante sencillo porque solo hay 4 tornillos. Y en cuanto a la ventilación se nota inmediatamente. El MacBook no tenía nada debajo aquí. Este es solo un panel sólido. Hay algunos agujeros allí solo para que circule el aire natural. Pero ZenBook y HP tienen un poco más. El ZenBook solo tiene 2 pequeñas vallas aquí. El HP tiene una valla un poco más grande en todos los sentidos. Una vez que haya colocado los tornillos, el panel posterior se desprende muy fácilmente del HP. Muy similar. Pero puedes ver que Asus en realidad ha hecho que la batería sea un poco más larga y más plana, 63 vatios hora. En comparación con uno un poco más grueso aquí, que tiene 68,4 vatios hora. Puedes ver que los parlantes Asus son solo 2 aquí. Pero el HP tendrá 2 aquí y creo que también habrá 2 en el otro lado. Aquí está el sistema de enfriamiento activo para ambos. Podemos ver los heat pipes, 2 heat pipes donde el HP en realidad optó por uno masivo. Tubería de calor como puedes ver aquí. Aquí podemos ver la ranura M2 y HP está usando Western Digital SN810 NVMe. Esto es 512 GB. Esto ha sido pegado bastante bien allí. No puedo verlo del todo, pero creo que se trata de un SS de Samsung. Pero lo interesante es que aquí también hay una pequeña almohadilla térmica que enfría el SSD que se encuentra debajo y luego simplemente lo enfría. Aunque Asus tiene muchos más tornillos. 11 tornillos y algunos de ellos también son de diferentes tamaños. Solo una pieza de material sólido y el resto están un poco degradados. Ahora sí creo que HP ha hecho un trabajo increíble al mantener esta computadora portátil tan mínima. Si te fijas en el diseño también es de un solo color. Incluso los tornillos de debajo son azules del mismo color, muy minimalistas. El Asus es probablemente mi diseño que menos me gusta. Si también miras el interior, de repente hay otro poco de color. Hay un poco de dorado, hay gris, hay otro plateado diferente debajo. Muchos colores diferentes, muchas formas diferentes, muchos pedacitos diferentes. Pero si miras el Dragonfly y el HP, verás que todo es de un solo color por dentro y por fuera. Todos los teclados, trackpads, todo coincide. Creo que esta es una hermosa computadora portátil absolutamente hermosa. Si apareces en una reunión de negocios con este, todos lo respetarán porque parece premium. Se ve premium, se ve un poco grueso y este también es un buen portátil premium. En este ZenBook, aunque es el más delgado, están sucediendo muchas cosas. Este es el diseño que menos me gusta. Creo que podrían haberlo hecho mucho más minimalista, mucho más simple, mucho más directo. Pero es eso. En realidad, tiene más rendimiento y es un poco más delgado. Cuando lo sostienes en la mano, este es el portátil más delgado y liviano. Eso es genial y realmente supera a HP en términos de rendimiento. Ahora queremos hablar del precio porque luego viene la conclusión. Entonces, la MacBook Air aquí, la configuré para que coincida con la misma capacidad de RAM y SSD que tenemos aquí, que son 512 GB de SSD que, por cierto, tienes que pagar $200 adicionales. Lo cual es una gran estafa de Apple. En segundo lugar, necesitamos 16 GB de RAM, que fue otra actualización que hicimos de 8 a 16 y por la que también hay que pagar $200. Entonces, estas dos actualizaciones de Apple por $400 son una actualización estafa absolutamente ridícula. Ahora HP hace algo similar.
Cuando quieres actualizar tu SSD de 256 a 512 tienes que pagar $130, lo cual es un precio absolutamente ridículo. Básicamente, ahora puede actualizar los SSD de estas computadoras portátiles. Lo más probable es que en este punto simplemente los estés configurando desde el principio. En total, el MacBook Air cuesta $1.499. Poco menos de $1.599. Ahora, este ZenBook aquí, que en realidad es la computadora portátil más pequeña, liviana y delgada, cuesta $1.399. Y ese modelo de $1.399 en realidad tiene 32 GB de RAM y 1 TB de SSD. Tengo 16 GB de RAM, lo que significa que tendrá aún más rendimiento y obtendrás incluso más especificaciones de las que puedes ver aquí. Y tiene una ventaja aún mayor en comparación con HP y quizás incluso más cerca de la MacBook debido a la RAM. Además, cuando compras el Asus ZenBook, obtienes 3 meses gratis de membresía de Adobe Creative Cloud. Entonces, si ya estás pagando por esto, puedes reclamar esos 3 meses atrás y no tendrás que pagar por ello. Lo que hace que este ZenBook sea extremadamente asequible. Ahora bien, este HP aquí, exactamente este mismo modelo con OLED, 512 GB de almacenamiento y 16 GB de RAM cuesta $1.711, que en realidad es $200 más caro que el MacBook. Lo que me hace rascarme la cabeza y pensar por qué elegirías la HP en lugar de la MacBook. Porque me gustaría este HP porque se ve mucho mejor que un panel IPS que no sea OLED. Y el ZenBook de aquí es $200 más barato que el MacBook Air. Para mí es difícil de explicar, pero simplemente se trabaja con Windows, se abren documentos, se cierra Windows, se baja, se abre el navegador. Bien, ¿dónde estaba este archivo? Abriéndolo allí, revisando mis documentos. Entonces estas computadoras portátiles se sintieron un poco más ágiles que la MacBook. En cuanto al consumo de contenidos, creo que estos los estoy disfrutando muchísimo más. Si estamos viendo una película con mi esposa en la cama y tengo que escoger una computadora portátil, estoy comprando uno de estos OLED. Anoche elegimos HP porque los parlantes son mucho mejores que cualquier otra cosa. Tenía los parlantes en aproximadamente un 5% y todavía tenía que bajarlos a veces un 10% en algunos de los diálogos inferiores mientras veía Brush Hour 2. Es bastante divertido en realidad. La otra cosa que me encantaría ver en la duración de mi batería es que si no te gusta MacOS, tienes estas alternativas aquí. Porque de todos modos no puedes expandir el almacenamiento aquí a menos que realmente quieras hacer algo de bricolaje y colocar un SSD de 4 TB adentro o lo que sea. Pero en ese momento probablemente no necesitarás el almacenamiento de todos modos y querrás usar algo de almacenamiento externo. Y si deseas saber cómo ahorrar y aprovechar al máximo el almacenamiento externo de libros para su Mac o su PC con Windows, luego consulte mi guía de almacenamiento con SSD externos sobre cómo hacerlo y cómo obtener el mejor rendimiento y las mejores opciones disponibles. Pero si solo desea la computadora portátil de 13 pulgadas más liviana y económica, entonces esta ZenBook es definitivamente la indicada. Es el más liviano, el mejor en términos de duración de la batería y consumo de contenido. Es simplemente asombroso. Puedes editar videos básicos de 1080p y algunos 4K. Ningún problema, pero no iría mucho más allá de eso. Si desea adquirir alguna de estas computadoras portátiles, le dejaré el enlace en la descripción a continuación. Y si quieres apoyar videos como estos, visita tecnotiestore.com para ver el merchandising. Y gracias a todos por mirar. Te veré en el próximo y me encantaría saber de ti en la sección de comentarios a continuación.